chicos, buenas tardes, buenos mediodías para todos. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo va? ¿Qué tal, doctor? Muy bien. Bien, todo bien, un poco cansado. Tengo una mala noticia para darle. ¿Qué pasó ahora? Ya es muy tarde para abandonar la carrera, chicos. Ya estamos más de la mitad, así que vamos a tener que seguir para adelante nomás. ¿Está? El profesorado de educación física va a seguir siendo una utopía, un anhelo. Bien, hay que seguir metiéndole pata. Bueno, chicos, hoy tenemos muchos temas por hablar. Vamos a tratar de ser lo más resumido posible. Vamos a hablar de síndromes aórticos, de las tres entidades que los componen, que son la disección de aorta, el hematoma intramural y la úlcera penetrante, y el aneurisma de aorta, ¿sabes? Que si bien no entra dentro de los síndromes aórticos, tenemos que hablar ya que es una patología relativamente frecuente y obviamente tiene un pronóstico muy delicado. Y para terminar la clase vamos a hablar de vasculopatía periférica, ¿tá? Todo lo que es claudicación intermitente, síndrome de Leach, ¿tá? Y el tratamiento, o por lo menos el manejo, el diagnóstico de este tipo de patologías. A ver, denme un segundito, chicos. Acá. Mientras tanto, voy a poner la de... Bien. A ver si está acá, si es este. Vamos a comenzar, chicos, y comparto la diapositiva de ustedes. Muy bien. Ustedes me dicen si llegan a ver, chicos, la diapositiva. Se ve, doctor. Dale, perfecto. Está bien. Está bien. Está totalmente tildado. Claro. No, hoy en Everton no llegué. No llegué a la música. Ayer miré nuevamente Ophilio Don Francisco, así que no estaría mal escuchar unos sertanejos, eso que a ustedes les gustan. Bien. Qué película. Bien, ahora sí, a ver si me permite. Llegan a ver, ¿sí? Narela, ¿se ve? Se ve, sí, profe. ¿Está? Bueno. Ahí está, ahora sí. Bueno. Cuando hablamos, obviamente, vamos a empezar del aneurisma aórtico, después pasamos a los síndromes aórticos, que están obviamente muy relacionados con este tipo de patología. Una definición sencilla, el aneurisma aórtico es simplemente la dilatación del diámetro aórtico normal. Generalmente, muchas veces puede ser un hallazgo, ¿tá? Pocas veces presenta una sintomatología característica, y de presentar síntomas son muy inespecíficos. Obviamente puede estar en todo su trayecto, ¿tá? Pero suele ser más frecuente en la aorta abdominal. ¿Estamos?
pero la aorta ascendente por ahí adquiere una importancia, cierta relevancia, ya que puede comprometer el anillo de la válvula aórtica, y eso va a requerir obviamente un tratamiento quirúrgico combinado en el reemplazo de la válvula y de la porción dilatada de la aorta, o comprometer el callado de la aorta y obviamente sus ramas, que ya vamos a ver ahora. Fíjense, tiene una incidencia de 6 casos cada 100.000 habitantes, y de los cuales los factores de riesgo más importantes son el tabaquismo, la hipertensión arterial y la aterosclerosis asociada a las dislipidemias. O sea, son todos los factores de riesgo cardiovasculares que ya conocemos. Obviamente esto también está muy asociado y muy relacionado con las enfermedades, las colagenopatías, como el síndrome de Marfan. Está muy común los pacientes con síndromes de Marfan tener aneurismas de aorta. ¿Estamos? Y después, obviamente, otras enfermedades que comprometen, como la sífilis, que da una aortitis sifilítica muy característica. Hoy en día es difícil de obtener esos resultados, pero en otras épocas, como la sífilis pasaba más tiempo desapercibida, llegaba a estar el tiempo suficiente como para poder generar este tipo de inflamación. Normalmente el diámetro varía obviamente entre el hombre y la mujer. En el hombre es un poquitito más grande la aorta, pero esto también va a depender de la contextura física de la mujer. ¿Está? En ciertas zonas de Europa donde la contextura física de la mujer es un poco más grande, que estos diámetros pueden alterarse un poquitito. Pero vamos a tener como límite mayor en el arco aórtico de hasta 3,9 centímetros en el hombre, 3,7 en la mujer. ¿Estamos? Y va a ir descendiendo obviamente a medida que se dirige hacia la región abdominal, teniendo en la aorta descendente distal un diámetro mayor de 2,6 o 2,7 centímetros de diámetro, y en la mujer de 2,5. Como dijimos, la región de la aorta abdominal es la región más frecuente de los aneurismas de aorta, como vamos a ver ahora en ejemplos en las imágenes. En cuanto a aquellas patologías que puedan estar relacionadas o que puedan llegar a favorecer la aparición de esto, es la aterosclerosis, como dijimos, es una de las principales causas, sobre todo la aterosclerosis asociada a hipertensión arterial. Es muy común la combinación de ambas que favorezca la aparición. Después, la degeneración esquística de la túnica media, como es la enfermedad de Marfan o su variante, la enfermedad de Ehlers-Danlos, en la que hay unas alteraciones en el colágeno de la pared, que hace que sea más distensible, que sea más elástico. Generalmente estos pacientes tienen aragnodactilia, los dedos son largos, son flacos, son altos, suelen tener hiperextensión de las articulaciones de los dedos o de la piel. Son esas personas que se estiran la piel, sobre todo el Ehlers-Danlos, que favorecen a la aparición de la dilatación, obviamente, de la aorta. Ciertas vasculitis que comprometen a los grandes vasos, como son la de Takayasu o la arteritis de la célula gigante, que esto produce una gran inflamación, sobre todo la Takayasu. Es muy común el aneurisma de la aorta ascendente y compromiso de la válvula aórtica con insuficiencia valvular en la enfermedad de Takayasu. Después está la espondiloartropatía, como dijimos hoy, la artritis reumatoidea, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Reiter, el lupus eritematoso sistémico, etcétera, etcétera. En todas ellas, la característica es, obviamente, la debilidad de la pared de la túnica media, y al estar esto asociado con aumentos de la presión sistólica, de la tensión arterial, hace que se debilite y se empiece a formar la pared. Fíjense acá, una aorta, como se ve en la dilatación de la aorta ascendente, y esto es lo que yo les decía a ustedes. Fíjense, esta es la rama coronaria derecha, la coronaria izquierda, y cuando se dilata esta porción de la aorta, aparece la dilatación del anillo de implante de la válvula aórtica, y esto me puede generar una insuficiencia valvular aórtica. Es más, muchas veces estos pacientes consultan por cuadros de insuficiencia cardíaca con disnea parasítica nocturna o disnea al ejercicio, y de insuficiencia aórtica. Como estoy seguro todos sabrán, el soplo de insuficiencia aórtica es un soplo diastólico regurgitativo. Se escucha mejor en el foco aórtico.
¿Estamos? Fíjense esta aortografía, ¿tá? Donde se puede ver el catete acá y la inyección del contraste. Esto es el tracto de salida de la válvula aórtica y fíjense la gran dilatación, ¿estamos?, de la aorta ascendente. Realmente una imagen espectacular. El tronco brachiocefálico derecho, la carótida izquierda y la arteria subclavia izquierda. ¿Estamos, chicos? Es más, fíjense que acá se llega a ver el tronco, la coronaria izquierda y la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. ¿Está? Después, obviamente, tenemos alteraciones congénitas, como son la válvula aórtica bicúspide, que esto ya hablamos en endocarditis infecciosa, cuando nosotros dijimos que tenían pacientes que tienen alteraciones congénitas de la válvula aórtica que predisponen a la aparición de endocarditis infecciosa, la coartación de aorta, obviamente, sobre todo la que tiene la obstrucción distal, o el aneurisma del seno de Valsalva por debilidad en el sitio de implantación de las válvulas de la aorta. De causa infecciosa, como la sífilis, dijimos yo, que era la más frecuente, y mucho menos frecuente, chicos, la salmonelosis, citomegalos, etc. Y después se vio que el traumatismo, que se llama cizallamiento de la zona fija, que se da por la cuestión de la inercia. Esto es una lesión que se produce por el cinturón de seguridad. Al paciente dar el chicotazo del accidente y que es frenado de golpe por el cinturón de seguridad, suele generar una lesión de la válvula, de la aorta ascendente, sobre todo con debilidad de la pared que se puede dilatar. Esto es lo que yo les decía a ustedes. Esto es una válvula aórtica tricúspide, donde tenemos una valva coronariana derecha, coronariana izquierda y una valva no coronariana. En el caso de la aorta bicúspide tenemos una valva coronariana y una valva no coronariana. Estos pacientes tienen mayor predisposición a insuficiencia o estenosis aórtica, generalmente es una enfermedad valvular aórtica, tienen más predisposición a endocarditis infecciosas y tienen más predisposición a la dilatación de la aorta ascendente. ¿Estamos? Muy bien, fíjense, esto es lo que decíamos hoy, la coartación aorta, sobre todo la postductal, es la que suele dilatar todo el arco aórtico ascendente. ¿Estamos? Fíjense acá en esta ortografía, como se puede ver la obstrucción de la coartación de aorta y la dilatación de todo, incluso de las ramas grandes del callado aórtico. ¿Estamos? Fíjense esto acá, es una reconstrucción en 3D. A mí siempre se me ocurrió un chiste, pero ya se me hace que de mal gusto, me voy a callar la boca. Donde se puede ver un aneurisma del seno de Valsalva, se llama. Fíjense, esto que vemos acá, chicos, esto es la válvula aórtica, ¿estamos? La válvula aórtica. Y fíjense que esa primera porción de la aorta es lo que está dilatado. Obviamente, esto genera una insuficiencia valvular, ¿tá? Y que va a terminar progresando en insuficiencia cardíaca si no se la trata adecuadamente. ¿Estamos? Fíjense acá, esto es una aortitis sifilítica. Fíjense la tortuosidad que adquiere la pared de la aorta, ¿tá? Por el gran proceso inflamatorio infeccioso. Hoy en día es difícil que los pacientes lleguen a este estadio de la infección por sífilis, ya que los diagnósticos se suelen hacer en forma temprana. Relativamente mejoró la educación sexual en general, pero obviamente se sigue habiendo casos de sífilis, hay muchísimos, chicos, se ve frecuentemente. ¿Qué es esto, chicos? Una fibrilación ventricular. Cardio ventricular. Bueno, me dijeron dos cosas distintas: fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. ¿Qué es? Taquicardia ventricular. ¿Están bien? Estamos todos de acuerdo en una taquicardia ventricular, chicos. Esto yo le voy a insistir hasta el cansancio, porque esto es ritmo de paro. Vamos a nuestra clase de repaso de electrocardiograma, ¿está? Ahora, a partir de ahora en mis clases les voy a poner varias imágenes para que ir repasando. Estos son de las arritmias que ustedes tienen que ver e identificar, porque acá el paciente puede estar en paro cardíaco. ¿Estamos? Muy bien. Fisiopatológicamente la enfermedad de la aorta, cual sea la causa, ¿no?, que va a generar,
Esto hace un compromiso de la capa media y la adventicia de la aorta, debilitando la misma, y produce obviamente se desencadena el proceso inflamatorio normal, como cualquier proceso inflamatorio, con liberación de factores de necrosis tisular, con factores proinflamatorios, con invasión de polimorfonucleares y debilitando la pared. Entonces, estos hacen que se debilite la pared. Generalmente tiene que estar asociado a un leve aumento de la presión sistólica para que se empiece a producir la dilatación de la misma. Obviamente esta alteración de la capa media de la adventicia pueden ser, como bien vimos hoy, genéticos por degradación enzimática, inflamatoria o biomecánica. Obviamente, perdón, el tamaño de la aorta va a ser fundamental para evaluar el pronóstico de la misma. Y nuestro objetivo es tratar de encontrar el momento justo para operar, para evitar la ruptura de la misma. ¿Tá? Eso es cataclísmico, chicos. ¿tá? Yo les voy a contar un caso clínico que me pasó, una de las cosas más sorprendentes que vi en mi corta carrera de médico, un caso de un paciente con un aneurisma de aorta torácica. Lo que generalmente se hace es, una vez que se hace el diagnóstico, ahora ya vamos a ver cómo hacemos el diagnóstico, pero una vez que hacemos el diagnóstico del aneurisma de aorta, nosotros tenemos que evaluar la tasa de crecimiento de esa aorta. O sea que tenemos que tener un seguimiento estricto de mi paciente e ir controlando si crece o no, y si llega a crecer, a qué velocidad lo está haciendo, que eso es un criterio quirúrgico. Si la aorta tiene menos de 5 centímetros de diámetro, tiene la probabilidad de ruptura, ¿tá? Entre 1 a 2% año. Realmente es baja. Pero fíjense, si ya tiene más de 5 centímetros de diámetro, no importa la localización, estamos hablando de la aorta en general, más de 5 centímetros ya tiene un 20% de probabilidad de ruptura al año. ¿Estamos? O cuando tiene una tasa de crecimiento entre 0,3 a 0,8 centímetros cada 6 meses, el paciente aumenta casi 1 centímetro en 6 meses, la tasa o la probabilidad de ruptura de esa aorta es cada vez más alta. ¿Estamos? Fíjense, perdón chicos, generalmente la de diagnóstico es más frecuente en el hombre que en la mujer, ¿tá? Ya que la mujer tiene mucho más tiempo la protección de sus hormonas hasta entrada a la menopausia. ¿Estamos? Entonces los procesos ateroscleróticos, que suelen ser los más frecuentemente asociados a las mismas, empiezan en forma más tardía en la mujer. ¿Estamos? Entre los 60 y los 70 años es el grupo etario más frecuentemente en lo que se diagnostica, y tiene una mortalidad, fíjense, las aortas gigantes, más de 5,5 centímetros, tiene una mortalidad altísima, chicos. ¿tá? La tasa de ruptura de la aorta es fundamental. Y sobre todo, fíjense que el 72% de las rupturas se producen por hipertensión arterial diastólica elevada. ¿tá? Y esto se debe a que cuando empieza a aumentar la presión arterial diastólica, la arteria se vuelve más rígida. Entonces la presión de la sangre hace que favorezca a que se rompa el aneurisma, y como ahora vamos a ver, el tratamiento sí o sí tiene que estar combinado con un beta bloqueante para tratar de evitar esta rigidez de la arteria. ¿Estamos? Generalmente son asintomáticos, dependiendo obviamente de la localización en la que están y de qué vasos, qué ramas de ellos pueden estar comprometidas. ¿Estamos? Fíjense, de la aorta ascendente, que son raros, ¿tá? raros los aneurismas que son exclusivamente de la aorta ascendente, ¿estamos? Pero son los que mayor incidencia a ruptura tienen, ya que el chorro de sangre del ventrículo izquierdo pega directamente sobre la aorta ascendente, para posteriormente hacer el callado y descender, ¿estamos? Por lo tanto, tienen el peor pronóstico. Puede el paciente referir como un dolor quemante, un dolor durente, retroesternal, que se irradia a la espalda muchas veces, ¿tá? Que suele aumentar con la tos, ¿tá? Y es en forma progresiva este dolor. Puede presentar disneitos, acuérdense que los nervios laringeos recurrentes hacen un calladito acá para volver otra vez al nariz, o sea que puede comprometer, puede presentar voz bitonal. Es muy raro que produzca una compresión de la vena cava superior y generar un síndrome de vena cava superior. Fíjense acá,
en cuanto al aneurisma de la aorta ascendente pura y exclusivamente, ¿tá? Como yo le dije, son principalmente asintomáticos, pero son los que más se rompen, ¿tá? Y los que peor pronósticos tienen. Ahora, el aneurisma del callado aórtico, que es el menos frecuente de todos ellos, también es oligosintomático, pero que tiene también una altísima mortalidad. La altura de esto es altísima mortalidad. Pueden pasar mucho tiempo asintomáticos y los síntomas generalmente son compresivos. Está dolor torácico, voz distonal, parálisis de los nervios recurrenciales, parálisis de un hemidiafragma por compromiso del nervio frénico, y hay que hacer el diagnóstico diferencial obviamente con cáncer del pulmón o los linfomas, ya que suele estar a nivel bien mediastinal. ¿Estamos? O sea que la ortografía es el método de elección, como vamos a ver ahora. Después tenemos el aneurisma de la aorta descendente. El aneurisma de la aorta descendente a su vez se clasifica en la aorta descendente torácica y la aorta descendente abdominal. Generalmente también los síntomas son muy inespecíficos y todos son compresivos, ¿está? Puede dar disnea, puede dar tos, puede estimular la formación de secreciones blanquecinas. El problema de esto es que cuando, sobre todo en la aorta descendente torácica, como están muy contacto con los bronquios o con la pared pulmonar, puede fistulizar, ¿tá? Y pues obviamente se drena y genera una hemoptisis cataclísmica, ¿tá? Ahora le voy a contar lo que me pasó a mí. Siguen siendo, fíjense, los síntomas inespecíficos como voz distonal o difonía, afonía, disnea o disfagia, ¿tá? Ya que puede llegar a comprometer el esófago. Puede fistulizar con el tubo digestivo, con el abdomen, con el estómago sobre todo, y provocar cuadros de hemorragia digestiva alta, ¿tá? Y generalmente como están en contacto con la pleura, suelen fistulizar la pleura y producen nuevamente la ruptura de las mismas, produce un derrame pleural hemático y es de muy mal pronóstico. Fíjense, como repetíamos, los factores de riesgo para su desarrollo: el tabaquismo en primer lugar, lejos, es uno de los principales factores de riesgo, la edad, el sexo masculino, que haya antecedentes familiares de aneurisma de aorta, sobre todo aquellos relacionados a enfermedades de tejido conectivo como el IMOID, como el Marfan, etcétera, etcétera, la hipertensión arterial, la dislipidemia y la enfermedad aterosclerótica coronaria y periférica. Esto se debe a que, chicos, que si yo tengo obviamente las arterias coronarias, tengo una vasculopatía periférica como una aterosclerosis de la femoral, yo debo buscar la aorta, ya que si esas arterias están comprometidas, probablemente toda la aorta tenga un gran compromiso aterosclerótico. Ahora, los factores de riesgo para la ruptura, fíjense que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo, por lo tanto, todo paciente con aneurisma de aorta, su objetivo máximo tiene que ser la hipertensión arterial. En aquellos pacientes POC, en aquellos pacientes con un diámetro de más de 6 centímetros en el hombre o más de 5 en la mujer, o más de 5 o 4,5 a 5 en los pacientes con síndrome de Marfan. El aneurisma saculario excéntrico, o sea que tenga una deformidad, que sea muy deforme, que tenga una tasa de crecimiento de más de 1 centímetro al año, eso tiene gran riesgo de ruptura, o un aumento de 5 milímetros en los 5 meses, es lo mismo a este concepto, o que haya antecedente familiar de primer grado de un aneurisma de aorta roto, ¿tá? O sea, padres o hermanos. Muy bien. El aneurisma de aorta abdominal tiene una localización muy frecuente, que son sobre todo inmediatamente por debajo de las arterias renales. ¿Estamos? Tiene una clínica también bastante inespecífica, pero suele ser el dolor lumbar su principal síntoma. A mí me ha pasado 2 veces en lo que va de mi carrera como cardiólogo, de pacientes que venían con lumbalgias crónicas, siendo tratados obviamente con antiinflamatorios, siendo tratados con combinaciones o ante incluso las soluciones con polios de calcio para osteoporosis, etcétera, 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 y no mejoraban del todo. Le pedimos la tomografía y encontramos el aneurisma de aorta abdominal. Obviamente, si se rompe esto, va a depender
de en qué cara de la aorta abdominal se rompe, va a tener distinto pronóstico. No es lo mismo que se rompa para atrás, que se rompa para adelante o hacia los costados. Por ahí si se rompe para atrás, suele estar sostenido por el retroperitoneo y sangrar un poquitito más tarde. ¿Tá? Generalmente puede dar también un dolor hipogástrico lumbar bajo, como dijimos recién, en el cuadrante donde esté localizado. Tiene una irradiación generalmente en el escroto, en el hombro, hacia el miembro inferior, y pueden presentarse con un síncope, hipotensión arterial o shock, obviamente si se rompe. Muchas veces los aneurismas se rompen y quedan con un hematoma que contiene el sangrado, ¿tá? Dependiendo de las características en las que se presentan, como vamos a ver ahora. En el caso de que haya una ruptura del aneurisma de aorta, si la ruptura se rompe hacia los laterales, ¿tá? Obviamente esto se va a romper hacia la cavidad abdominal, no hay nada por hacer, no nos da el tiempo de abrirle el abdomen al paciente y frenar el sangrado. ¿Estamos? Ahora, si el paciente se rompe hacia atrás el aneurisma de aorta abdominal, inicialmente puede estar contenido ese sangrado por el retroperitoneo y nos da cierto tiempo como para llegar a un diagnóstico y obviamente hacer la intervención quirúrgica de urgencia. ¿Estamos? El tema es si es inflamatorio, ¿tá? Que puede ser, por ejemplo, una aortitis sifilítica. El dolor abdominal es crónico, el paciente tiene como un síndrome de impregnación infecciosa con pérdida de peso, astenia, dinamia, y tiene una BSG elevada en forma crónica. ¿Estamos? ¿Qué es eso? Taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular. Tal cansancio, chicos. Hasta el cansancio le voy a insistir. ¿Está? Muy bien, acuérdense, es como que veían esa foto, ahora ya el negro WhatsApp pasó de moda, ya hay otros memes. ¿Está? Pero era cuando veía una foto decía, este es el negro WhatsApp, bueno, así tiene que ser. ¿Estamos? Muy bien. Para el diagnóstico, la ortografía hace muchos años, por mucho tiempo, fue el diagnóstico de elección. ¿Estamos? Pero se vio que podía dar hasta un 20% de falsos negativos. Esto obviamente en una población estudiada, una población grande estudiada, hace que sea mucha la cantidad de pacientes que puedan pasar desapercibidos. Por lo tanto, se empezaron a estudiar o utilizar otros métodos que son más fidedignos. ¿Estamos? La ecografía transtorácica o la ecografía transesofágica, la tomografía axial computada o la resonancia magnética adquirieron hoy en día un papel importantísimo y son, fíjense, hasta el 100% de exactitud de diagnóstica. El eco transesofágico, chicos, es uno de los métodos de elección para evaluar el aneurisma de aorta torácica. ¿Estamos? Sí. Entonces el método de elección sería una tomografía. Cualquiera de estos antes cuatro. Que la ortografía. Exactamente, cualquiera de estos cuatro. ¿Está? Ecografía transtorácica, una tomografía, un eco transesofágico o una resonancia. Hoy en día lo que más se utiliza es la tomografía. La mayoría de las imágenes que vamos a ver ahora son de tomografía. ¿Está? Obviamente la radiografía de tórax es muy inespecífica, pero vamos a ver imágenes en las que pueden ver y ser sugestivos de aneurisma de aorta. ¿Estamos? Fíjense acá, este botón aórtico, si nosotros miramos este corazón, esta radiografía, perdón, una radiografía posterior de tórax, vemos un índice cardiothorácico incluso chiquitito, ¿estamos? Pareciera como un corazón en gota, típico de los pacientes con EPOC, pero vemos un botón aórtico como bastante prominente, ¿estamos? Pero fíjense que en la radiografía esto es inespecífico, ¿ah? Acá tranquilamente este mediastino puede estar ensanchado por un ganglio o alguna otra patología, ¿tá? Muy bien, fíjense esto. Es excepcional, chicos, que se vea un aneurisma en la radiografía lateral de perfil, se ve el aneurisma calcificado, ¿está? Muy bien. Son casos excepcionales. Este sí, ya hemos marcado. Este era de un paciente mío, ¿eh? Esta radiografía fue un paciente mío, ¿está? Con un aneurisma gigante de aorta, un paciente súper rebelde, fumador, hipertenso. No se quiso nunca estudiar, no quiso hacer nada, y lamentablemente le encontraron muerto un día en la casa. Yo calculo que terminó de reventar ese aneurisma de aorta. Muy bien.
Fíjense, fíjense otro paciente, en este caso como se ve un ensanchamiento del mediastino, que tranquilamente puede ser un cáncer del pulmón, un linfoma, una adenomegalia, ¿tá? Pero por lo menos ya el ensanchamiento del mediastino me da el pie o me da la iniciativa para pedir otro estudio de mayor complejidad. ¿Estamos? Fíjense acá, otro caso de aneurisma, una silueta cardíaca relativamente normal, en este caso una mujer, y como se ve en el frente y en el perfil, el gran botón aórtico. ¿Tá? Obviamente esto se debe confirmar con otro estudio. ¿Tá? Acá puse la misma, no sé por qué, es una boludo, puse la misma radiografía, pero bueno, para que vean más lentita. ¿Tá? Muy bien. Fíjense otro caso acá. En la radiografía de tórax, por lo tanto, suele ser un método de mucha utilidad, ya que es fácil, es práctico y por lo menos nos llega a orientar el diagnóstico. Fíjense en este caso particular, esta radiografía, como la tráquea se ve levemente lateralizada o desplazada por el aneurisma de la aorta. Yo teniendo la radiografía sugestiva, obviamente lo que voy a hacer es voy a pedir una tomografía de tórax. ¿Está? Fíjense acá, bueno, acá como se ve, como un pequeño ensanchamiento del mediastino, como un velamiento acá, que no llega a ser una imagen del todo concreta, ¿estamos? Entonces pido, y fíjense acá lo que hago es medir el diámetro de la aorta. Acuérdense que la aorta torácica no superaba en el hombre más de 3,9 centímetros, ¿tá? Y en la mujer más de 3,7, si no me equivoco. ¿Tá? Pero nunca son más de 4 centímetros de diámetro. Fíjense acá, una aorta descendente, como podemos ver el tamaño de la misma. ¿Tá? Fíjense acá, está medido, otra imagen, 4,28, ¿tá? Está aumentado. Vamos a suponer que este paciente, puede ser hasta incluso un hallazgo esto, pero vamos a suponer que el paciente le hacen un eco transtorácico, ven que está dilatado, le pido la tomografía y medimos la aorta. Este es nuestro diámetro inicial. Nosotros posteriormente cada 6 meses tenemos que repetir la tomografía y tratar de evaluar la tasa de crecimiento de esta aorta. Obviamente controlando todos los factores de riesgo en mi paciente, como ya vamos a ver. Vamos, fíjense lo que es esta aorta descendente ya de 6,21 centímetros. ¿Ah? Incluso este aneurisma está complicado, ya vamos a ver en las diapositivas siguientes, ya presenta un pequeño hematoma de la pared. Esta aorta tiene signos inminentes de ruptura, chicos. ¿Tá? El paciente se va a aguantar un estornudo un día de esto y revienta esta aorta. ¿Sí? ¿Ese hematoma que presenta sería una disección? ¿Sería el inicio de una disección de aorta? No, porque el hematoma puede ser que se haya producido en la pared de la aorta, pero la membrana interna está indemne, nos está disecando. ¿Tá? Obviamente, esta aorta sí está muy predispuesta a que se diseque en cualquier momento. ¿Tá? Por ahí van a leer, sobre todo en literatura más vieja, el aneurisma disecante de aorta. ¿Tá? Que no es del todo correcto ese concepto, pero se sigue utilizando. ¿Estamos? Fíjense acá, chicos, esto es también excepcional, esto solo el ojo entrenado, solo el doctor Gómez Sierra puede encontrar una radiografía como esto, que es un aneurisma de aorta abdominal, ¿tá? Bien infrarrenal. ¿Tá? Fíjense la calcificación de la pared aórtica. ¿Vamos? Obviamente la ecografía es uno de los métodos que más se está utilizando por un montón de motivos, por bajo costo, por la rapidez, pero obviamente es técnico dependiente. ¿Tá? Y sobre todo es altamente específica y sirve para el diagnóstico de certeza. ¿Estamos? Hay un montón de factores obviamente que van a influir para la correcta visualización, como lo es los pacientes obesos, los pacientes que estén llenos de gases o que la aorta ya tenga una deformidad. ¿Estamos? Se necesita cierto diámetro de la aorta obviamente para poder ver la misma, y esto es fundamental, que establece una relación de la aorta con el compromiso del nacimiento de las arterias renales, ya que posteriormente para el tratamiento endovascular eso va a ser fundamental y ahora vamos a ver eso. ¿Tá? Fíjense acá en la ecografía, como podemos ver
en un corte transversal el diámetro de la aorta. Y otra característica, que esto que se ve acá es la luz de la aorta, chicos. ¿Está? Y todo esto que vemos acá es un hematoma intraaórtico. ¿Está? O sea, un hematoma de la pared. Estos son signos inminentes de ruptura aórtica, chicos. ¿Está? Ya vamos a llegar a ver. Fíjense la tomografía axial. Acá nuevamente vemos la dilatación de la aorta. Fíjense cómo se ve la calcificación de la pared, un pequeño hematoma y una aorta gigante, chicos. ¿Tá? Una aorta de 6 centímetros, más de 6 centímetros. O sea que esto tiene signos inminentes de ruptura. Esto hay que operar en forma urgente. ¿Estamos, chicos? Fíjense nuevamente acá. La tomografía sigue siendo el mejor método. Hoy en día tenemos las reconstrucciones en 3D, que realmente esto es fantástico, chicos. Fíjense, para los cirujanos cardiovasculares sobre todo, esto es espectacular. Entonces ellos pueden programar bien, le permiten bien calcular el tamaño de la endoprótesis que se pueden poner, o del tubo valvulado. Fíjense, esta es la tomografía con imágenes y acá la reconstrucción en 3D. ¿Vamos? Fíjense acá como hasta incluso se llega a ver la valva de la válvula aórtica, y las arterias coronarias, chicos. Fíjense acá. Fantástico. Hay un estudio en tomografía que se llama el cálculo del índice cálcico. El mejor método para ver el calcio del organismo es la tomografía, chicos. ¿Está? Entonces, si yo estoy viendo que tengo una válvula aórtica muy calcificada, muy rígida, yo le puedo pedir una tomografía para ver el índice cálcico y me permite ver todas las estructuras que están calcificadas. En este caso en particular, es una reconstrucción en 3D fantástica, chicos. ¿Está? Fíjense esto acá. El gran aneurisma de aorta abdominal que tiene esta paciente realmente es un tamaño gigante, tiene cierta tortuosidad. Fíjense, como yo le dije, que es más común por debajo del nacimiento de las arterias renales. ¿Está? Y otra cosa que podemos ver en la tomografía, fíjense las grandes placas de calcificación de la aorta que podemos ver. A eso me refería yo con el índice cálcico, chicos. ¿Está? Pero Doctor, si prestamos atención a todo el recorrido, sí. en la imagen anterior, quería saber si se llega a desprender prácticamente la coronaria del corazón. Esa que se ve en la imagen. No, pero acá está borrado el ventrículo. Esto va pegado al corazón. ¿Está? Acordate que acá hay 700 estructuras alrededor. En estas tomografías se fue borrando todo lo que no quería para quedar solo la aorta. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Está? Gracias. Bien. Bueno, fíjense como yo les decía acá, cómo se ve la gran calcificación, chicos, que tiene esta aorta, es impresionante. ¿Está? Estos son, obviamente, tomografías multislice con representación. Otra cosa, fíjense en el perfil acá, cómo se puede ver esta aorta que no es normal. ¿Está? Tiene tortuosidad la aorta en todo su recorrido. Lo más probable es que esto sea una vasculitis de los grandes vasos, como una enfermedad de Takayasu. ¿Estamos? Ahora, cuando ustedes miran esto acá, yo no sé si era el cansancio cuando hice la clase hace muchos años, ¿no le da la impresión que está metiendo alto perreo a la aorta acá, chicos? Bueno, no sé. Como que adquiere una forma ahí. Bueno, fíjense esta también, se puede ver las características de esta aorta, que parece ser la aorta de la Sori Pérez, pero lo que más llama la atención es, chicos, la calcificación de la aorta, chicos. Fíjense el gran compromiso cálcico que se puede ver en la aorta, y obviamente eso te hace calcular la cantidad de calcificación que tiene, y esto es fundamental para los cirujanos cuando vayan a hacer la endoprótesis, ver hasta dónde cuál es el mejor sitio para implantarse o para adherir la endoprótesis, como vamos a ver ahora. ¿Estamos? Muy bien. Una vez que entonces yo tengo el aneurisma de aorta, obviamente el diagnóstico generalmente, como yo digo, pacientes son oligosintomáticos y no suelen tener una clínica marcada. Una vez que yo tengo el diagnóstico, yo tengo que calcular dos cosas.
Primero, el diámetro inicial de la aorta. ¿Estamos? Toda aorta de más de 5 centímetros tiene indicación quirúrgica. ¿Estamos? Toda aorta que tiene un crecimiento de más de 5 milímetros cada 6 meses o más de 1 centímetro al año tiene indicación quirúrgica, chicos. Toda aorta de 4,5 centímetros en aquellos pacientes con síndrome de Marfan tiene indicación quirúrgica. ¿Estamos? Y toda aorta dilatada que tenga asociada algún otro compromiso cardiovascular, por ejemplo, un paciente que tiene una insuficiencia aórtica o una estenosis aórtica que requiera el cambio de la válvula y a su vez encontramos una aorta que ya está en los límites, se opera y se cambia en el mismo procedimiento. ¿Estamos? Obviamente la ruptura de esto es catastrófica, chicos, produce rápidamente el shock cardiogénico, ¿tá? Entonces lo ideal sería tratar de compensar al paciente lo cuanto antes para poder llegar a hacer el diagnóstico definitivo. Estamos, fíjense acá, como yo decía, el tratamiento quirúrgico, toda aorta de más de 50 o 55 milímetros de la aorta ascendente, 55 del alto, o entre 60 y 70 la aorta descendente, es quirúrgico. Más de 45 en pacientes con cirugía valvular aórtica, en pacientes Marfan, es quirúrgico. O pacientes sintomáticos, o sea que yo demuestre que ese aneurisma esté comprimiendo y esté generando alteraciones por esa compresión, es quirúrgico. Que tenga un crecimiento de más de 5 milímetros los 6 meses o más de 1 centímetro al año, es quirúrgico. Obviamente aquellos aneurisma aorta asociado a una disección de aorta tipo A, como vamos a ver ahora, es quirúrgico, y en paciente con insuficiencia aórtica severa más aneurisma aorta, el tratamiento es quirúrgico. ¿Estamos? El doctor Parodi fue uno de los grandes cirujanos, el que más sabe, un doctor argentino que más sabe sobre endoprótesis, ¿tá? Él creó este método para los aneurismas de aorta. Fíjense acá que un aneurisma infrarrenal, como podemos ver en estas imágenes, lo que el doctor hizo fue colocar una endoprótesis para saltar este gran aneurisma. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá una tomografía con reconstrucción en 3D posterior al implante de la endoprótesis. Ya queda realmente espectacular. Obviamente estos pacientes tienen que controlar sus factores de riesgo, sobre todo la hipertensión arterial, fundamental, ya que puede haber complicaciones de sangrado de esta endoprótesis, como vamos a ver ahora. Fíjense. Profe, ¿de qué material es, profe? ¿De qué material y hay de distintos materiales. Los más comunes son de acero inoxidable. ¿Tá? Es un acero elástico parecido a los que se utilizan en el stent. ¿Viste los stent coronarios? Sí. ¿Esos pacientes necesitan antiagregantes o no? La respuesta es sí, pero depende también de qué tipo de paciente, ¿tá? Y el momento, porque te repito, estas endoprótesis pueden sangrar. Acuérdense que la gran presión de la sangre le sigue pegando a la endoprótesis y tiene distintas complicaciones, como ya te voy a mostrar. Obviamente por todos sus otros factores de riesgo, porque un paciente para que haya llegado a un aneurisma así, tuvo que haber sido hipertenso, dislipidémico, lo que fuera. Tiene factores de riesgo para indicación de la aspirina o algún antiagregante, ¿está? Pero en un momento específico de la enfermedad. La respuesta es, ¿tienen que tomar antiagregantes? Sí, pero no en cualquier momento del postoperatorio sobre todo. ¿Se entiende eso, no? ¿Sí? Fíjense, sí. ¿Por qué se le tarda tanto en hacerse la cirugía? Porque se vio que esto, obviamente, estamos haciendo medicina basada en la evidencia, chicos. Esto hay muchos estudios que lo demuestran, que han operado con distintos diámetros de la aorta y se vio que el postoperatorio tiene mejor pronóstico cuando la aorta está más dilatada que cuando no lo está tanto. Después, por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Cuando vieron estenosis aórtica, se vio que la estenosis aórtica se opera, la estenosis aórtica severa se opera si el paciente tiene síntomas. Si el paciente no tiene síntomas en la estenosis aórtica, no se opera. ¿Por qué? Porque se demostró que aquellos pacientes que están sintomáticos por la estenosis aórtica tienen mejor pronóstico
en el postoperatorio que aquellos pacientes que no tienen ningún tipo de síntomas, que tengan una correcta tolerancia clínica y se operan igual con su estenosis aórtica. El por qué es multifactorial, hay muchas teorías, ¿estamos? Se cree que cuanto más dilatado está, es como que vos le das tiempo al organismo a acostumbrarse o a adaptarse a esos cambios. Por lo tanto, cuando vos hagas el reemplazo y le pongas la prótesis, el organismo está adaptado a manejar su presión de distinta manera. ¿Estamos? ¿Se entiende, Federico? Federico, creo que vos me preguntaste. Sí, sí, sí. Sentido rey. ¿Está? Bien. Perfecto. Fíjense en esta tomografía, un corte transversal, como podemos ver el anillo de la endoprótesis. Estas son las complicaciones que puede presentar la endoprótesis, como yo le decía, que por ahí no, en los puntitos donde fue sujeto empieza a sangrar por dentro y desprende la endoprótesis. Puede ser que haya un sangrado en napa, puede ser que sangre por abajo de la endoprótesis. Por eso yo le decía que el control de los factores de riesgo sigue siendo lo mismo. Y esto es fundamental, chicos. Por eso la ecografía abdominal servía mucho y obviamente la tomografía con reconstrucción en 3D. Acuérdense que yo le dije que la localización más frecuente de la aorta abdominal es infrarrenal, ¿tá? Pero esto, en la distancia que hay entre el nacimiento de la arteria renal y el nacimiento del aneurisma, es fundamental, este pequeño espacio es fundamental, ya que me va a decir cuánto espacio tiene el cirujano para poder fijar la endoprótesis. Muchas veces el aneurisma nace prácticamente inmediatamente por debajo de la arteria renal, y eso no le permite al cirujano hacer la costura correcta. Entonces lo que hay que hacer, hay que poner la prótesis más arriba y hacer un bypass aorto-renal, o sea, el procedimiento es más difícil. ¿Vamos? O sea que esta pequeña distancia que hay entre el nacimiento de la arteria renal y el nacimiento del aneurisma es fundamental tanto para el pronóstico postquirúrgico como para el pronóstico de la técnica implementada. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Muy bien. Eso en cuanto a aneurisma de aorta. Entonces usted me dice, si yo le llego a preguntar o cualquiera le pregunta, ¿cuál es el tratamiento del aneurisma de aorta? Es, en primer lugar, la resolución del tratamiento es quirúrgico. ¿Estamos? O sea, hay que operar cuando tenga indicación. Pero mientras tanto, el tratamiento médico es controlar la hipertensión arterial, primero y principal, sí o sí. Y tratar de que el paciente ingiera sí o sí como antihipertensivo un beta bloqueante. Hay algo que nosotros hablamos en cardiología que se llama el doble producto. El doble producto en cardiología de los vasos periféricos, sobre todo, y el corazón, está dado por dos cosas. Primero, por la rigidez que tienen las arterias. Eso es lo primero. Y segundo, por la frecuencia cardíaca, o sea, a qué velocidad pega el flujo de sangre sobre esas arterias. ¿Vamos? Eso se llama doble producto. Entonces, si yo le doy un antihipertensivo a mi paciente, y cara 2, cualquiera lo que usted quiere, nosotros vamos a actuar sobre la rigidez de la arteria, o sea, vamos a producir una vasodilatación. Pero también tenemos que actuar sobre el flujo de sangre que pega sobre la pared de la arteria. Por lo tanto, el paciente tiene que tomar un beta bloqueante sí o sí. Entonces, bajamos la frecuencia cardíaca y le damos más distensibilidad a mis vasos. ¿Estamos? Por ahí la droga de elección, el beta bloqueante de elección, como vamos a ver también ahora en los síndromes aórticos, son los beta bloqueantes no cardioselectivos, como el propranolol, por ejemplo. Es el de mejor elección. ¿Estamos? En cuanto a los síndromes aórticos, tenemos tres entidades que son graves. Disculpe, profesor, Sí. ¿le puedo hacer una consultita antes Sí, puede. de que siga? Sí. Bueno, ¿la presión arterial sistólica aumentada va a generar una dilatación en la aorta? ¿Y la diastólica va a producir la ruptura? Exactamente. Porque la hipertensión arterial sistólica va a hacer que la sangre pegue con más fuerza sobre esa pared que está débil y se va a empezar a dilatar. Pero al subir la presión arterial diastólica, a su vez esa aorta está más rígida, entonces no tiene elasticidad y favorece la ruptura de la misma. ¿Entiende? Sí, sí, muchas gracias. Perfecto. En cuanto a el síndrome... Sí. ¿Puedes volver a explicar eso porque no lo escuché bien, por favor? Bueno, nosotros tenemos la presión arterial sistólica, que es la presión con la que sale la sangre
o la presión que tiene que vencer la sangre para salir del corazón. Cuanto más alta yo tengo la presión arterial sistólica, esa columna de sangre, ese chorro de sangre por hablar mar y pronto, sale con mucha presión. Entonces, si yo tengo mi aorta, la sangre está pegando con mucha presión constantemente y eso favorece que la aorta se dilate. La aorta normalmente, cualquiera de nosotros, la aorta tiene cierta elasticidad que acompaña a la sangre cuando le pega para justamente no dañarse. El problema es que cuando aumenta la presión arterial diastólica, se pierde esa elasticidad de la aorta y la aorta se vuelve rígida. Entonces la sangre que está pegando sobre esa aorta, la aorta no se puede distender y favorece a la ruptura de la misma. ¿Estamos? Es más, como vamos a ver ahora, la presión arterial diastólica y esa rigidez de la arteria es uno de los principales factores para la disección de la aorta, que es uno de los temas que siguen ahora. ¿Se entendió? Doctor, sí. Una cosa más. Yo no entendí bien esa parte del tratamiento con fármacos. ¿Yo solo doy esos fármacos si el paciente tiene hipertensión? ¿O para todos? Porque No, claro. Si vamos a suponer que por ahí justo el paciente hizo una aortitis sifilítica, o tuvo una enfermedad de Takayasu, o tiene un síndrome de Marfano, o sea, donde el factor de riesgo no es la hipertensión en mi paciente. Yo tengo que tratar de controlar que ese paciente esté con los valores de presión lo más normal posible, ¿tá? Por lo tanto, lo ideal sería dar la mínima dosis tolerada por mi paciente de un vasodilatador y la mínima dosis tolerada a mi paciente de un beta bloqueante. Porque capaz que el paciente hace un pequeño esfuerzo físico como cualquiera de nosotros, ¿tá? Y la presión obviamente acompaña el esfuerzo físico y suele subir. Entonces yo tengo que evitar que mi presión se descontrole mucho para que no se rompa ese neurisma. ¿Se entiende? Entonces hay que dar para todos para que no, como una seguridad, ¿eso? Una exactamente, para evitar que progrese ese aneurisma, porque una vez que se generó el aneurisma, ya está, eso no se revierte. Dale. Nuestro objetivo es evitar que progrese. ¿Estamos? Sí, sí, bien. Gracias. Profesor. Bueno, sí. Para evitar que progrese, pero no importa el tamaño que tenga, sí o sí, cuando hay un aneurisma va a cirugía o se le medica y esperan que no crezca más y que el paciente pueda convivir con eso. No, hay criterios para cirugías, como yo les dije hoy, chicos. Los aneurismas de más de 5 centímetros. Sí, pero quería saber si era solamente en esos casos o si tengo una mínima, un diámetro mínimo de aneurisma. ¿Igual va a cirugía o se le medica y espera a ver cómo funciona? No, se hace tratamiento y controlamos a ver si crece o no. Ah, está. En la única situación que un aneurisma de aorta se opera sin que tenga criterios todavía de cirugía, es aquel aneurisma de aorta ascendente que está asociado a una insuficiencia de la válvula aórtica. Entonces, yo tengo una insuficiencia aórtica aguda, que yo tengo que cambiar esa válvula porque mi paciente está descompensado por esa insuficiencia. Entonces, si voy a abrir el pecho y ya le voy a sacar la válvula a mi paciente, ya se opera todo el conjunto, ¿vamos? Pero si la válvula no tiene criterios quirúrgicos, se hace el tratamiento médico. ¿Está? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, continuamos entonces ahora. En cuanto a los síndromes aórticos, son esas 3 entidades que dijimos al principio de la clase, son la disección de la aorta, el hematoma mural y la úlcera penetrante. ¿Estamos? Esto favorece obviamente a la ruptura de la aorta y a situaciones clínicas gravísimas. ¿Estamos? Las 3 entidades que las componen son la disección de la aorta, el hematoma intramural y la úlcera penetrante. Y esto es en frecuencia. ¿Tá? La disección de la aorta es la entidad más común y más frecuente. El hematoma intramural y la úlcera penetrante son menos frecuentes, pero estas dos entidades, como vamos a ver ahora, favorecen la aparición de disección de la aorta. El problema de la disección o de los síndromes aórticos es que tiene una alta tasa de error diagnóstica, chicos. Realmente la sospecha diagnóstica es fundamental. Muchas veces suele pasar desapercibido. Fíjense, acá están las 3 entidades. Creo que, no me acuerdo quién era que me preguntó hoy. Creo que era Fogasa el que me preguntó.
la diferencia que yo te decía hoy, Fogasa, el tema del hematoma intramural. Fíjate que esto es una disección de la aorta, o sea, la capa íntima de la aorta se desgarró y esto hace que la sangre empiece a entrar acá y empiece a desgarrar a la aorta. ¿Estamos? El hematoma intramural, fíjate que la íntima está indemne, ¿está? Pero la capa media es el problema, ¿está? Obviamente esto debilita la pared y favorece a que esto se desgarre y se diseque, ¿estamos? Y después está la úlcera penetrante, ¿estamos? Esto compromete toda la pared, ¿estamos? Obviamente esto es una entidad, es la menos frecuente de todo, pero es una entidad que generalmente puede deberse a que acá haya una placa de ateroma, se produce un accidente de placa, un proceso inflamatorio que ulcera esta porción de la aorta, y esto rápidamente se puede disecar. ¿Estamos? Fíjense, el hematoma intramural puede generar la úlcera penetrante, y tanto el hematoma como la úlcera pueden favorecer a la aparición de la disección de aorta. ¿Estamos, chicos? Tiene una incidencia relativamente baja, con 30 casos por millones por año, pero el problema de esto es la altísima mortalidad que tiene. ¿Estamos, chicos? 15% se debe al hematoma intramural, 5% a la úlcera penetrante, fíjense que es bastante raro esto, ¿está? Y más del 80% a la disección de la aorta. El problema de la disección de la aorta es que muchas veces no tenemos los medios, o por lo menos los métodos de imágenes para hacer el correcto diagnóstico en forma temprana, y los diagnósticos diferenciales que hacen que uno siempre suele equivocarse a la hora de pensar en una disección de la aorta. ¿Estamos? De los síndromes aórticos, más del 60% se encuentran en la aorta ascendente, que entran dentro de la clasificación tipo A de Stanford, como vamos a ver ahora, ¿estamos? Y el 40% de la aorta descendente. Cuando tiene un compromiso de la aorta ascendente, es de peor pronóstico y es quirúrgico 100%. Cuando tiene compromiso la aorta descendente, tiene un poquitito de mejor pronóstico y el tratamiento agudo es médico, como vamos a ver ahora. ¿Estamos? Es más frecuente en hombres y, les repito, muchas veces hace que por ahí hoy en día tenemos más disponibilidad de métodos de imagen en los distintos hospitales. Antes por ahí una tomografía se encontraba solo en ciertos hospitales de alta complejidad, pero hoy en día tenemos por ahí más cerca. Sigue siendo igual de difícil diagnóstico y se suele atrasar ante el retraso de la sospecha diagnóstica, se retrasan los estudios y llegamos más tarde al diagnóstico, y eso es gravísimo, chicos. En cuanto a Doctor, la disección, sí. ¿y la clínica es lo mismo en los 3 casos con dolor No, torácico? No, tranquilo, ya vamos a llegar. Los 3 dan dolor torácico, eso sí. Los 3, en realidad, la disección de la aorta, la úlcera y el hematoma, voy a volver acá atrás. Cualquiera de estas 3 entidades, chicos, se puede dar en cualquier trayecto de la aorta, ¿tá? O sea, en toda su porción se puede dar. Lo más frecuente es que se encuentren en la aorta ascendente. ¿Estamos? Todas las entidades hacen que duela, ¿tá? Esa estructura que se está lastimando. Obviamente el dolor va a ser retroesternal la mayoría de las veces porque la aorta ascendente es lo que más está comprometido, ¿tá? Ahora vamos a llegar bien a la clínica de ella, ¿tá? Fíjense que el 40% de los pacientes mueren en forma inmediata, o sea, presentan una muerte súbita, chicos, es altísima la tasa de mortalidad. 25% de los tratamientos mueren a pesar del tratamiento adecuado, ¿tá? O sea, que tiene una tasa de mortalidad. 2% de probabilidad por cada, o sea, en las primeras 12 horas va aumentando la probabilidad de mortalidad. Por eso yo le decía que la sospecha diagnóstica y la correcta o la temprana utilización de métodos de imagen es fundamental, ya que cuanto más pasa el tiempo, aumenta muchísimo la probabilidad de muerte de mi paciente. ¿Estamos? Y esto es el concepto que se está cada vez aplicando más. El diagnóstico y tratamiento temprano impactan inmediatamente sobre la sobrevida y el pronóstico de mi paciente a la larga. Estamos, fíjense los factores de riesgo para la presencia de la disección, de cualquiera de los 3, pero principalmente la disección aórtica y la hipertensión arterial mal controlada. ¿Está? Hasta el 90% de los casos, chicos, 90% de los casos, el paciente es hipertenso. ¿Está?
Ahora vamos a hablar ciertos secretitos ahí para que ustedes vean. ¿Tá? Obviamente que el paciente ya haya tenido un aneurisma de aorta conocido, que el paciente ya tenga antecedente de disección. Pero fíjense que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo. ¿Estamos? Fíjense acá, esta es la fisiopatología. Tenemos el callado aórtico y esta es la porción, como ven acá, ¿estamos? Y acá, me faltó poner la flechita acá. Acá, antes del nacimiento del tronco brachiocefálico y después del nacimiento de la subclavia, son los dos puntos en los que impacta la sangre cuando sale del corazón y después va para abajo. O sea que son los dos puntos más frecuentes los que se diseca la aorta torácica. ¿Estamos? Entonces la sangre sale, impacta para acá y hace el giro. Y después nuevamente impacta acá. Eso hace que, como se ve en esta imagen acá de la derecha, se desgarre la túnica, la capa íntima, y la sangre obviamente empieza a entrar en ese espacio y empieza a desgarrar en su recorrido. ¿Cuál es el problema de esto? Es que a lo largo de la aorta van naciendo sus ramas, ¿estamos? Van haciendo sus ramas, y obviamente si acá yo tenía una arteria que te iba a llevar tejido, sangre a un tejido y esto se disecó, la sangre ya no entra más por esa arteria y por lo tanto ese tejido queda sin irrigación. Vamos a ver eso que ahora es importantísimo, o sea que las primeras ramas de la aorta son las arterias coronarias, se puede disecar y puede imitar un infarto agudo de miocardio. Esta es la clasificación de Debakey, fundamental, pregunta de examen, perdón, clasificación de Stanford, que es la más utilizada. Pregunta de examen, Clasifica la disección de aorta en tipo A y tipo B. La tipo A es cuando hay compromiso de la aorta ascendente. No importa si es de la aorta entera se disecó, pero si tiene compromiso de la aorta ascendente, es tipo A. ¿Por qué es fundamental esto, chicos? Porque la tipo A se opera sí o sí, chicos. Porque en esta primera porción de la aorta están los vasos principales, chicos. Están las arterias coronarias que van hacia los riñones y las carótidas que van hacia la cabeza. Entonces, estas se operan sí o sí. Después está la de tipo B, que es cuando es solo aorta descendente. Solo aorta descendente. ¿Estamos? Sin compromiso de la ascendente. Estos pacientes se operan sí o sí, más allá del tratamiento médico que ahora vamos a ver. Estos pacientes se operan sí o sí y estos pacientes no se operan. Primero tratamiento médico. Después, en un futuro, se puede programar poner una endoprótesis o algo así. ¿Estamos? Ese concepto tiene que quedar bien claro, por lo tanto, esta clasificación tienen que saberla, chicos. ¿Está? Profe, Sí. ¿y la disección siempre va a ser un evento agudo o puede ser un evento crónico y paulatino? Generalmente es un evento agudo, ¿está? Pero puede ser que el paciente haya tenido episodios de disecciones que se autolimitaron, ¿está? Y hay pacientes que realmente tienen una tolerancia al dolor increíble y que no consultan, y que podemos encontrar, el paciente por ahí viene después de mucho tiempo con un dolor, nosotros le hacemos un estudio de imágenes y encontramos que la aorta está disecada y ya tiene cierto tiempo de evolución. Pero la mayoría de las veces, eso es rarísimo, la mayoría de las veces estos son eventos agudos. Agudos. El paciente consulta a la primera porque el dolor es insoportable. ¿Tá? Es más, está descrito como uno de los peores dolores que hay. Es de intensidad máxima desde su inicio. Intensidad 10 en 10. ¿Vamos? Esta era la clasificación de Debakey, donde tenía tipo A, tipo B y tipo C, pero pongo a modo de ejemplo nomás, porque la de Stanford es la que más se utiliza. Clasificación de Stanford: A, hay compromiso de la aorta ascendente, con o sin el resto de la aorta, y tipo B, no hay compromiso de la aorta ascendente. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué es esto, chicos? Taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular. ¿Estamos todos de acuerdo, no? ¿Sí? ¿Saben que no? No es una taquicardia ventricular. ¿Por qué? Porque es irregular, chicos. ¿Tá? Y la taquicardia ventricular es un bloqueo. Este es un paciente que tiene un bloqueo de rama izquierda y una FA de alta respuesta. ¿Ah?
Ojo, ojo. Miren, entrenenlo, ¿está? Igual nos va a entrar esto es para yo molestarlo a ustedes un momentito, si no se hace larguísima la clase. ¿Estamos? Muy bien. Esto sí, fíjense la comparando. Esto es una taquicardia ventricular, la de arriba en blanco, que es regular. Fíjense en la tira de 2 lados, es regular, siempre es regular. ¿Estamos? Y fíjense en esta acá abajo, es irregular. Profesor, Obviamente, sí, son muy parecidos y puede prestar a la confusión. Sí. entonces, en la taquicardia ventricular, ¿nunca habrá una línea isoeléctrica simulando el lugar donde tendría que estar la onda P? No, porque el estímulo nace del ventrículo. No hay onda P. ¿Está? Se ve así. Todos los impulsos son del ventrículo. Bueno, muy bien. Resumiendo lo que ustedes preguntaban hoy, fíjense que el dolor es el principal factor de riesgo, está en el 95% de los casos, y generalmente el paciente suele decir un dolor tipo quemante, un dolor súbito y lacerante, quemante. El paciente refiere como que algo le atraviesa el pecho, empieza desde adelante hacia atrás. ¿Está? Es un dolor intenso desde su inicio, o sea, desde que empieza es un dolor 10 en 10, otra característica importante, y generalmente el paciente en ese momento está con cifras de presión arterial alta. Ahora vamos a ver cuáles son los 3. Puede estar asociado en mínimo porcentaje en un síncope, obviamente palidez, vómito y diaforesis, como cualquier emergencia cardiológica. El edema u pulmones da exactamente lo mismo, un paciente viene pálido, sudoso, frío. Y fíjense este dato importante acá. Muchas veces cuando la disección de la aorta empieza en la aorta ascendente y desgarra toda la aorta hacia abajo, es tanto los factores proinflamatorios que se liberan que el paciente hasta incluso puede presentar fiebre, chicos. ¿Está? Fíjense en 22% de los casos. Y bueno, a ese dolor, fíjense que más del 50% de los pacientes tienen TA elevada. Y acá un dato fundamental. Como generalmente está comprometido el callado aórtico, puede ser que comprometa una subclavia y la otra no. Por lo tanto, sí o sí tengo que tomarle la presión en los dos brazos, chicos. ¿Tá? Si encuentro diferencia en ambos brazos, es un signo muy característico de la disección de aorta. Entonces vamos a ir sumando factores. Tengo pacientes que vienen a la consulta con un dolor retroesternal, transfixiante, que le atraviesa o que le quema, o un dolor que él no sabe explicar, pero que fue de máxima intensidad desde que empezó. No aguanta el paciente el dolor, y yo le tomo la presión, y en una tengo 200, 110, y en la otra no le siento, o tengo 80, 40 de presión. Eso es una disección de aorta hasta que se demuestre lo contrario. Obviamente, si voy a tener alteración en las presiones, ¿qué otra alteración voy a tener al examen físico? Los pulsos, chicos. Voy a tener pulsos asimétricos. Y fíjense, con tocar los pulsos del paciente, presión alta, y preguntarle cómo es el dolor, yo ya tengo una sospecha del 80% de probabilidad de que sea una disección de la aorta. ¿Estamos? O sea, eso requiere un tratamiento urgente, chicos. ¿Estamos hasta acá? Muy bien. Y esto es importante. Estos en las últimas guías insistieron mucho con la pseudohipertensión arterial en aquellos pacientes con con disección de la aorta. ¿Por qué? Obviamente, estos pacientes se pueden disecar, ¿tá? Y pueden hacer cuadros de shock cariogénico. Y si el paciente está en shock cariogénico, va a estar tendiente a la hipotensión. Pero eso es porque ya estamos haciendo el diagnóstico tarde de la disección de la aorta. ¿Está? Muy bien. Pero la mayoría de las situaciones que vienen en el agudo del paciente y viene hablando todavía, el paciente está hipertenso. Fíjense acá las complicaciones que puede presentar esta disección de aorta. Como yo les mostraba acá, las ramas coronarias son las primeras ramas de la aorta ascendente. Entonces fíjense que si a mí se me diseca una aorta ascendente y me compromete una coronaria,
el paciente va a tener dolor de pecho y yo por su dolor de pecho le hago un electrocardiograma y voy a encontrar un supradesnivel del segmento ST. Pero ese supra-ST no es por una complicación coronaria, sino que es por la disección de la aorta. Y acá aparece uno de los principales errores que cometemos los cardiólogos o los intensivistas a la hora de tener ese diagnóstico diferencial o combinado. ¿Qué hacemos cuando vemos infarto agudo de miocardio? Queremos pasar trombolíticos, chicos, para tratar ese infarto agudo de miocardio. ¿Tá? Pero si yo le paso un trombolítico a una disección de la aorta, lo mato al paciente. La aorta se termina de desgarrar totalmente. ¿Estamos? Entonces ahí es muy importante diferenciar la característica e interrogar bien sobre el dolor del paciente. ¿Cómo fue? Si fue aumentando en forma progresiva, ¿qué estaba haciendo cuando empezó el dolor? Si el dolor empezó en forma súbita, si ya había tenido estos dolores antes, ¿estamos? Y ver si va calmando, obviamente, con la medicación que le dejamos. Fíjense que producen... Sí. ¿Y hay presencia de fenómenos embólicos por el contacto con tejido conectivo de la aorta? ¿Algo así? No. ¿O no se forma? No, porque es tan agudo esto que no le da tiempo a generar, ¿tá? No le da el tiempo, y aparte son lesiones grandes, no le da a la cascada de la coagulación frenar esto, digamos, ¿tá? Y que se forme tipo un accidente de placa de coronaria. ¿Está? Muy bien. Y fíjense que también como está en el nacimiento de la aorta, pueden comprometer la válvula aórtica y generar una insuficiencia valvular aguda. Y acuérdense el concepto que yo le dije, chicos, toda insuficiencia valvular aguda izquierda en cardiología es una catástrofe. La insuficiencia aórtica aguda o la insuficiencia mitral aguda es una catástrofe cardiológica. Esto rápidamente el paciente hace un cuadro de disnea con insuficiencia cardíaca, edema de pulmón y shock cardiogénico. ¿Estamos? Muy bien. Por lo tanto, la sospecha diagnóstica y el correcto interrogatorio del dolor al principio me hace pensar, o por lo menos pensar, que puede llegar a estar teniendo una disección de la aorta para no pasarle trombolítico a un paciente con supradesnivel y que esté disecando una de las coronarias. ¿Está? Muy bien. Otra característica, bueno, como veníamos diciendo recién, chicos, el dolor que es súbito, severo y súbito, es insoportable, de máxima intensidad desde el inicio, suele ser como desgarrante, transfixiante, hay un déficit de pulso entre ambos miembros, puedo tener una diferencia de la presión entre ambos miembros, o entre los miembros superiores y los miembros inferiores de más de 20 milímetros de mercurio, que el paciente presente un soplo de insuficiencia aórtica que antes no tenía, ¿tá? Eso también es criterio o hallazgo físico, y obviamente el paciente puede venir hipotenso y shock. ¿Estamos? Fíjense que la radiografía del tórax es bastante poco específico a la hora del diagnóstico. Lo único que me puede insinuar es que tenga un ensanchamiento del mediastino y yo puedo suponer de que tenía un aneurisma, por lo tanto esa pared de la aorta ya estaba frágil y se terminó disecando eso. ¿Estamos? Fíjense cómo se ve nada más que el ensanchamiento del mediastino, que acá impresiona tener un aneurisma de aorta, ¿tá? Pero no suelen ser los métodos de elección. El nivel del segmento ST, como dijimos hoy, si compromete las coronarias, puede llegar a tener supra o infra del segmento ST. Es más común el supra, por lo tanto, hay que tener cuidado. Puedo tener signos de hipertrofia ventricular izquierda, como ya habrán visto ustedes, el signo de Sokolov, el signo de Framingham, de Cornell, etcétera, que son sugestivos que el paciente es hipertenso crónico, o sea, que tiene hipertensión de larga data y que eso hizo que se adapte mi corazón y ya tenga signos de hipertensión, de hipertrofia ventricular. ¿Estamos? El electrocardiograma, acuérdense, es muy importante, ya que uno de los principales diagnósticos diferenciales del infarto es la disección de aorta y viceversa, pero el tratamiento de los dos son drásticamente distintos. Si el paciente llegara a tener un infarto o un miocardio porque se disecó una de las coronarias, el tratamiento es la cirugía urgente de esta porción de la aorta. ¿Estamos?
Mientras tanto, se le puede dar vasodilatador, etcétera, para tratar de mejorar la irrigación coronaria, pero no se pasa trombolíticos. ¿Estamos? Profe, ¿se puede llegar a cortar sí. totalmente la circulación de la coronaria por la disección? No te escuché, ¿cómo? Si la misma disección puede llegar a tapar, digamos, toda la coronaria. Sí, puede disecarla toda la coronaria. ¿Ah? Aparte, fíjate si un paciente, estamos hablando de esos pacientes, son hipertensos, dislipidémicos, pacientes que tengan el grado de aterosclerosis de la aorta, si tiene la aorta esclerosada, imagínate las coronarias como pueden estar, que son arterias mucho más chiquititas y que tienen una gran afinidad por los lípidos, ¿no? O sea que tranquilamente se puede disecar toda la aorta. Eso obviamente es de muy mal pronóstico, chicos. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense cuándo puedo pensar o sospechar. Cuando el paciente presenta un dolor torácico inespecífico o síntomas neurológicos, muchas veces que puede llegar a imitar un ACV o un TIA, el dolor torácico y debilidad o parestesia de los miembros. Y esto yo le voy a contar, me olvidé hoy cuando estaba hablando de aneurisma de aorta. Cuando yo estaba en la residencia, un señor consultó, fue derivado desde clínica a neurología, porque el paciente venía presentando parestesia de los miembros superiores. Tenía debilidad, parestesia de los miembros superiores y un dolor torácico, sobre todo dolor en la espalda. La cuestión es que se le empezó a estudiar y en una de las tomografías que le hicieron encontramos un aneurisma de aorta gigante, un aneurisma creo que tenía casi 7 centímetros de diámetro. Entonces pasó a nuestro servicio y se inició en forma urgente todos los prequirúrgicos para operarle al paciente. ¿Cuál es el problema de ese paciente? El paciente empezó con tos, hizo una bronquitis, empezó con tos, y la tos es el peor enemigo del aneurisma. Ese aneurisma además estaba comprometiendo el bronquio izquierdo, o sea, estaba comprimiendo, y eso también favorecía a la presencia de la tos. El paciente se operaba a las 1 al mediodía, y yo me acuerdo que a las 12, 12 y piquito, le fui hacia el último electro antes de la cirugía, y el paciente estaba como molesto, se quejaba mucho. Me acuerdo que estábamos yo y el doctor Casali, que era un residente superior mío, y el paciente, chicos, de golpe tosió. Yo le estaba haciendo el electro, el paciente tosió, nos miró y dijo, algo se rompió, y empezó a tener hemoptisis. Había fistulizado el aneurisma que él tenía con el bronquio, y el paciente se tosió la volemia entera, chicos. Ustedes no saben de desesperante que fue esa situación, porque obviamente no había forma de controlar ese sangrado, ¿tá? Lo único que nos quedó ahí, que vino rápido otro médico de planta, yo tenía a mano el carro de paro, se me ocurrió tomar un analgésico fuerte, un derivado morfínico, y una benzodiazepina inyectable para dormir al paciente y que se mueva tranquilo, porque realmente es desesperante. La mirada del paciente que te miraba como diciendo, por favor, ayúdame, hasta hoy en día me dura, chicos. Fue realmente una situación increíble. Ustedes imagínense que un paciente tosa los 5 litros de sangre que bombea su corazón. Fue increíble la situación. Por lo tanto, hay que hacer el correcto seguimiento de estos pacientes, chicos, para evitar, obviamente, que la aorta llegue a diámetros importantes y que se puedan complicar. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Bueno, fíjense, otra característica que podemos pensar en la disección de aorta, cuando hay un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda, y el paciente sobre todo asociado a hipertensión arterial. El dolor abdominal súbito e hipertensión arterial, la combinación de dolor abdominal y torácico en la misma intensidad, chicos. Dolor abdominal y el uso de cocaína, ya que la cocaína produce crisis hipertensivas agudas, sobre todo con aumento de la diastólica, y el dolor abdominal en un paciente que tenga signos de shock cardiogénico. Fíjense los métodos diagnósticos de elección. La angiotaca helicoidal tiene casi 100% de sensibilidad, que incluso es el método de elección. El eco transesofágico tiene también hasta casi 100% de sensibilidad. Y fíjense que en la ortografía,
era en su momento el mejor método de elección, pero se vio que había hasta un 87, hasta un 23% de probabilidad de falso negativo. Por lo tanto, la TAC helicoidal es el método de elección. Fíjense acá cómo se puede ver con el contraste, ¿estamos? Y está marcada la línea, o el flap, se llama eso, de la disección. Entonces tengo una luz verdadera, que es esta, ¿estamos? Y la luz falsa, ¿por qué? Porque la sangre está entrando en la disección, ¿estamos? Acá se ve de la misma manera, ¿estamos? Muy bien. Fíjense acá, como se ve muy bien, ¿estamos? El flap de la disección y la sangre que está entrando a la pared. ¿Está? Es muy útil. Fíjense acá cómo se ve en el callado toda la disección. Estamos en su recorrido. ¿Está? Espectacular. Fíjense acá cómo se puede ver, chicos, en un perfil, todo el hematoma que generó la disección de la aorta. ¿Está? La tomografía es el método de elección. Esto creo que era un videíto que te había puesto, chicos, pero no. Bueno, no podemos ver el video. No sé por qué. Bueno, gracias. Bueno, voy a ver si puedo para que ustedes miren. Fíjense acá, chicos, vemos un ecocardiograma transtorácico. Esto es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho. Fíjense cómo la pared del ventrículo derecho está siendo comprimida, y acá en el puntito lo que podemos ver es un derrame pericárdico, ¿está? Secundario a la disección de la aorta. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá, a ver si me entienden y si usan la imaginación. Esto es la aurícula izquierda. Acá donde se ve es la válvula aórtica, y esto es el tracto de salida de la aorta. ¿Estamos? Fíjense, esto es la luz normal de la aorta, y acá se logra ver el flap de la disección. ¿Se logra ver, chicos, o no? ¿Sí? Repito. Acá está la válvula aórtica, la primera porción de la aorta, ¿estamos? Y fíjense, esto es el flap de la disección. Espectacular la imagen. ¿Está? Repito, porque veo caras que me asustan. Acá está la válvula aórtica, ¿está? Entonces la sangre sale en este sentido. Esto que vemos acá son las paredes de la aorta, esto es la luz normal de la aorta, y esta es la íntima que se desgarró. Esta es la luz normal, y acá la sangre está entrando, obviamente, en este espacio que es patológico. ¿Se entiende? Muy bien. Voy a creerle ese sí que me dijeron. ¿Está? Muy bien. Fíjense los diagnósticos diferenciales. El síndrome coronario agudo es el principal diagnóstico diferencial. Como vimos, inclusive puede cursar con un síndrome coronario agudo, pero no es aterosclerótico, sino que es por compromiso de las coronarias. Chicos, disculpen, 2 segunditos, aclaro acá algo. Si tienen preguntas, me dicen, pues yo el chat no puedo abrir porque se queda muy lento todo, ¿está? Así que me preguntan, por favor. Obviamente el TEP, la neumonía, pericarditis, bla, 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 bla. Pero el más común, síndrome coronario, chicos, ¿está? Síndrome coronario con supra. ¿Estamos? Obviamente cuando yo tengo la sospecha de una disección de aorta, lo que tengo que tratar de llegar a la angiotract. ¿Estamos? Y estos pacientes suelen estar hemodinámicamente inestables, entonces yo tengo que tratar de estabilizarlo lo más rápido que puedo y llevarlo rápidamente a la angiotract. Si el paciente no, pues se puede inestabilizar porque está con gran compromiso hemodinámico, neurológico, cardíaco. Lo que se puede intentar hacer es un eco transesofágico, un eco transtorácico. ¿Estamos? Cualquier lado que da positiva, confirmo y defino mi conducta. Si yo tengo una disección de tipo A, o sea que tenga el callado aórtico comprometido, cirugía, se opera, eso no hay vuelta. ¿Estamos? Ahora, si tiene un tipo B, o sea de la aorta descendente, ¿está? Tipo B, el tratamiento es médico. ¿Está? Médico. ¿Qué significa? Tratar con vasodilatadores arteriales y beta bloqueante para disminuir el doble productivo, como vamos a ver ahora. Y obviamente el tratamiento para el dolor, chicos, porque el dolor que genera esto es insoportable.
El objetivo es llevar a la presión a como máximo de 120 milímetros de sistólica y 60-70 de diastólica. ¿Estamos? ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos de emergencia hipertensiva o urgencia hipertensiva, nosotros decíamos que el objetivo terapéutico era bajar el 20% de la presión sistólica inicial en los primeros 30-40 minutos? ¿Está? En el caso de la disección de la aorta, hay que bajar la presión sistólica a lo normal lo más rápido que se pueda, ¿tá? Más allá de que el paciente presente signos de hipoperfusión o de hipotensión o de shock, porque la idea es tratar de disminuir o impedir que continúe desgarrándose esa disección. Y la frecuencia cardíaca menos de 60 latidos por minuto, utilizando beta bloqueante. Si yo asumo que el paciente, sé que el paciente viene con antecedente de consumo de cocaína, las benzodiazepinas endovenosas están indicadas ya que disminuyen el tono simpático que genera el consumo de la cocaína. ¿Estamos? Como yo le decía hoy, los beta bloqueantes es el labetalol o el propranolol, sería lo ideal, y un vasodilatador arterial. ¿Estamos? El nitroprusiato de sodio es el indicado. ¿Estamos? Si ustedes me preguntan cómo se trata una disección de la aorta, ¿cuáles son los fármacos que yo uso? Un vasodilatador arterial, como el nitroprusiato de sodio, y un beta bloqueante no cardioselectivo, como el propranolol. En el caso de que no pueda el paciente ingerir por el motivo que fuera, se puede utilizar la betalol por vía endovenosa, y si en el caso que el paciente tenga contraindicados los beta bloqueantes, puede optar por el diltiazem o el verapamilo por vía endovenosa. La idea es controlar la presión arterial sistólica y bajar la frecuencia cardíaca. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Seguro? Bueno, continuamos entonces. Bien. Obviamente hay que evitar en estos pacientes la aspirina, porque obviamente estos pacientes son, la mayoría van a cirugía, los de tipo A, acuérdense, y esto puede favorecer el sangrado quirúrgico o la ruptura de la aorta, que sería grave. La nitroglicerina sirve como vasodilatador, pero el problema es que genera una taquicardia refleja. Acuérdense que también es vasodilatador arterial y venoso, ¿tá? Y mi objetivo en este caso es bajar la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, por eso es que prefiero el nitroprusiato de sodio ante la nitroglicerina. Pero si no tengo nitroprusiato de sodio, y utilizan nitroglicerina, chicos, no hay problema. Y hay que evitar la anticoagulación y los trombolíticos. Acuérdense, como dijimos recién, que el principal factor, el principal diagnóstico diferencial que tienen estos pacientes son los síndromes coronarios. Por lo tanto, yo pienso en un infarto y pienso en un trombolítico, en pasar streptokinasa. Se vio que la streptokinasa o los trombolíticos favorecen a que aumente la porción del desgarro y favorecen a la ruptura aórtica. ¿Tá? Obviamente, mal pronóstico. Yo por suerte, yo tuve la suerte que en la residencia, todas las disecciones de aorta que yo vi, la mayoría no tuvieron compromiso coronario, o sea que eran disecciones de aorta ascendente, que fueron a cirugía, y las 2 o 3 veces que me tocó ver la disección de aorta con síndrome coronario, la clínica era muy típica de la disección de aorta, por lo tanto también fue a cirugía en forma urgente y no se hizo trombolítico. Pero tengo colegas míos que me han contado situaciones en las que el diagnóstico era engorroso y le pasaron trombolíticos y terminó siendo una disección de aorta, chicos, y obviamente, lamentablemente, el paciente falleció. ¿Está? Eso puede pasar, chicos. Sí. Profe, y en los casos del paciente, ¿me escucha? Sí, te escucho, Neverton, dime. En los casos del paciente que llega en la emergencia y yo sospecho que tiene una disección de aorta, está con dolor intensa, ¿yo puedo usar una dosis mayor de la morfina, por ejemplo, para poder disminuir la presión y disminuir el dolor también, o no? Sí, que está indicado los analgésicos en este caso, porque acuérdense que el dolor por sí va a generar una gran descarga simpática, y la idea es
frenar la gran descarga simpática que tiene el paciente y bajar la frecuencia cardíaca. ¿Se entiende? Entonces, ¿Y cuánto de sobrevida me da la morfina, por ejemplo, del paciente? Mira, no te sé decir exactamente en cuánto mejor. Yo creo que la morfina no mejora el pronóstico de la enfermedad. ¿Ah? O sea, no te sé decir. Si querés voy a buscar, yo tengo un librito de evidencia acá, los analgésicos en el marco de las disecciones de aorta, y vamos a buscar bien cuál es el beneficio a largo plazo, digamos, de la morfina. ¿Se entiende, Everton? Pero, sí se entiende, pero yo creo que en el agudo sí está indicado. Sí está indicado. ¿Ah? Okay, gracias, profesor. Dale. No, gracias por la pregunta. La verdad que morfina. Se puede usar morfina o cualquier derivado morfínico. ¿Está? Propafenona, fenitoína, nalmufina, etc. Sí. Para diferenciar justamente el síndrome coronario de la disección, ¿no se puede utilizar un laboratorio? Y pero que en los dos va a tener enzima elevada, porque el paciente está teniendo síndrome coronario, o sea, el paciente está teniendo un infarto, pero no es un infarto porque hay una aterosclerosis coronaria que tapó la arteria, sino un infarto porque hay una disección de la coronaria. ¿Está? O sea que la solución a ese infarto es corregir la disección. Y eso con trombolítico no se soluciona con cirugía. Doctor, ¿Se entiende, no? ¿Y cuánto tiempo hay para actuar en el caso de que el diagnóstico sea tan difícil? Y mirá, no hay tiempo estimado específico, pero la mayoría de las guías por lo menos dicen 60 minutos. O sea, el paciente dentro de la primera hora tiene que estar siendo operado. Preferiblemente dentro de la primera hora. Pero imagínense que yo acá en la localidad donde trabajo no tengo tomografía para hacer. ¿Tá? Pero ponerme que clínicamente yo sospeche que el paciente tenga una insuficiencia aórtica aguda y yo tenga alta sospecha clínica. Yo tengo 1 hora y pico hasta Santo Tomé, 1 hora hasta Santo Tomé para hacerle la tomografía. Y de ahí quedan 4 horas del paciente para llegar al Instituto Cardiológico para que se realice la cirugía en el caso de que sea una disección de tipo A. O sea que los pacientes acá en esta zona se complica. El problema es que muchas veces las guías, cuando uno lee una guía o lee un artículo europeo, son países de primer mundo donde tiene una alta complejidad, entonces vos a 10 minutos tenés una tomografía donde vos quieras, o a media hora tenés un quirófano. Entonces es muy fácil así, ¿está? Por eso ahí llega mi pregunta, profe, porque si estamos en una ciudad muy chica, y no tengo la nitroglicerina, nitropociato, no tengo eso, y tengo solo la morfina. ¿Cómo yo puedo usar la morfina para por así decir, mejorar el pronóstico del paciente o llegar hasta un centro especializado, no sé? Y se usa la infusión hasta que el paciente esté lo más cómodo posible, o sea, no hay una dosis de morfina que si esta dosis la disección está estable, entonces, no, eso varía de paciente a paciente. Aparte, la morfina no es la semilla de ermitaño de Goku, La morfina es morfina, le va a calmar el dolor o hasta incluso le va a dormir al paciente, ¿no? No lo va a sedar porque la morfina a altas dosis seda al paciente, ¿ah? Pero en sí, en cuanto mejora el pronóstico, la verdad que está muy buena la pregunta, Nelton. Voy a buscar y te prometo que tengo ahí el librito de evidencia, ahora voy a mirar. Entonces me mandaron uno nuevo que no sé dónde está, por ahí tienen que andar. Doctor, ¿Vamos? Bien, sí. Yo no sé si ya dijo eso y no escuché, pero si está teniendo un infarto, ¿cuál es el próximo paso para yo diferenciar la disecación y el trombo? ¿Cómo yo diferencio una tomografía? ¿Y con la tomografía? O sea, hacer la tomografía y ver la disección de la aorta ascendente, listo, ver si esto es una disección de aorta que está comprometiendo la coronaria. Dale, gracias. Listo, muy bien. ¿Qué complicaciones, obviamente? ¿Sí? En el caso en ese mismo caso, y si estás en un lugar así, en un pueblo muy alejado, ¿simplemente te arriesgas y das trombolíticos? No, porque si vos, repito, ahí depende mucho de
del interrogatorio del dolor, chicos. Porque si yo tengo un dolor retroesternal, opresivo, intenso, el paciente tiene diferencia entre las presiones, tiene diferencia entre los pulsos, ¿tá? Tiene supradesnivel del segmento CT que parece un infarto, pero yo la oculto y tiene una insuficiencia valvular aórtica, y lo más probable es que sea una disección de la aorta. ¿Entendés? Lo más probable es que sea la disección de la aorta. Entonces, ahí queda a criterio tuyo. Yo no, esa pregunta no te puedo responder, ¿viste? Ahí queda ya a criterio tuyo. Porque los libros lamentablemente nos dicen, bueno, si estás en un pueblo chico, pasales presto. Si no estás en un pueblo chico, no se puede, digamos. Eso ya queda a criterio tuyo. ¿Ah? Si yo soy el que caigo en tu guardia y vos pensás en una disección de aorta, no me pase trombolítico. Dame una chance más. No me pase trombolítico. ¿Tá? Vos pensáis descartar la disección de aorta hasta lo último. ¿Tá? De último voy a quedar con 30 de fe y insuficiencia cardíaca crónica, pero voy a vivir. ¿Tá? Muy bien. Voy a poder seguir dando clases, total estoy sentado en Zoom. Profesor, disculpe que le vuelva a preguntar. Igual, con la suerte que yo tengo, a mí me da una disección y va a reventar la aorta, o sea, me va a salir sangre por los poros. Sí, decime. En ambos casos, ¿no se le podría dar nitroprusiato de sodio? Y que el nitroprusiato está indicado, pero ¿qué le dije yo a ustedes cuando vimos en terapia? Bueno, hay por ahí chicos que no están en terapéutica acá, pero yo en terapéutica nosotros vimos emergencia hipertensiva, y vimos que por ahí una de las drogas que se utilizaban como vasodilatador en la emergencia hipertensiva era el nitroprusiato de sodio. Pero ¿cuál era el problema del nitroprusiato de sodio? Que generaba robo coronario. O sea, que si yo le doy nitroprusiato de sodio a estos pacientes y el paciente tiene enfermedad coronaria, me puede empeorar la angina. Pero en este caso en particular, como es la disección de la aorta el problema, se trata a la disección. ¿Cuál es la droga de elección para la disección? Nitroprusiato de sodio. ¿Se entiende, chicos, o no? ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Oye, ¿qué complicaciones pueden tener, o sea, mayores? Como decíamos hoy, la oclusión coronaria, la insuficiencia aórtica aguda, esto rápidamente evoluciona a un edema agudo pulmón y a shock cardiogénico, que produzca un sangrado hacia el pericardio, me produce un taponamiento pericárdico, la ruptura de la pared, obviamente, esto es cataclísmico, se rompe la aorta, no hay nada por hacer. Que haya una oclusión dinámica, acá está, Fogasa, creo que o no me acuerdo quién de ustedes me había preguntado si eso se podía embolizar. Puede ser que por ahí sea tan grande la ruptura y que sea tan grande el espacio en contacto con la sangre de estos factores de membrana que van a favorecer la degradación plaquetaria, que obviamente puede ocluir la aorta, sobre todo en aquellas disecciones de las aortas en las porciones más distales, ¿tá? En la aorta abdominal, en la porción más distal, donde es más chiquito el diámetro, puede haber una oclusión, pero es rarísima. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá, la mortalidad en los pacientes con disección de aorta tipo A, sin cirugía, hasta el 80% muere antes del mes. Ahora, con cirugía, casi todo, el 95% sobrevive al año. ¿Estamos? Fíjense la de tipo B, o sea, la de la aorta descendente. Sobrevida sin cirugía, la de tipo B, solo tratamiento médico, el 90% vive. Ahora, aquellos pacientes que yo opero la de tipo B, se demostró que tienen peor pronóstico postoperatorio. ¿Estamos, chicos? Entonces, el concepto es el siguiente. Disección de la aorta tipo A, se opera. Tengo que sacar a ese paciente de donde está y que llegue lo más rápido posible a un centro donde haya cirugía cardiovascular. Con todo el tratamiento, vasodilatador arterial y beta bloqueante. Y morfinita. Neverton le quiere meter por morfina, vamos a ponerle morfina a Neverton, no te haga problema. ¿Ah? Bien. Si es de tipo B, yo tengo tiempo, esto no es quirúrgico, el tratamiento es médico, pero el paciente tiene que estar, ¿cómo es? Tiene que estar en un cuidado intensivo, obviamente, ¿no? En la terapia intensiva, y lo ideal sería una unidad coronaria intensiva. Creo que en Brasil le dicen UCO también, ¿no? Unidad coronaria, o le dicen de otra manera en Brasil. Unidad coronariana también. Sí, coronariana, ¿no? Bien. No me compliquen, ¿eh? Ya voy a hacer mi reválida, vamos a aprender allá en Neverton, ¿está? Bien. Hace poco me enteré que los brasileños le dicen ¿cómo era? Gispineia, no es disnea. Gispineia. Muy bien.
¿Por qué complican? Si Disney es lo mismo. Bien. Estamos. Muy bien. Bueno, esto más de lo que ya hablamos. ¿Qué es esto? Taquicardia. Taquicardia ventricular. Eso, chicos, muy bien. Muy bien. Bueno, fíjense, la de tipo B, o sea, la aorta descendente, requiere cirugía de tratamiento, pero en estas situaciones, solo en estas situaciones se opera la disección de aorta tipo B. En aquel paciente, después que yo haya controlado la presión, el dolor sea persistente e intolerante, y por más que Neverton haya gastado toda la morfina de su hospital y no calmó el dolor, ahí tengo que operar esta aorta. Que la hipertensión sea incontrolable, que puede pasar muchas veces estos chicos, que a pesar de las altas dosis y los vasodilatadores, la hipertensión sea refractaria, ahí yo tengo que tratar de, corregir ese aneurisma con endoprótesis. Que haya obstrucción arterial e hipoperfusión de tejidos, por ejemplo, que haya compromiso de la arteria renal, o compromiso de la subclavia, o compromiso de algún otro vaso. Que haya además asociado un aneurisma con signos de ruptura inminente, como vimos hoy, esos aneurismas que están dilatados con signos de hematoma molar, que tenga una rápida progresión, o que el paciente empiece a presentar descompensación hemodinámica. En estos casos se opera la disección de tipo B, chicos. Si no, el tratamiento es médico. El paciente está 21 días acostado con tratamiento endovenoso, su vasodilatador arterial y su beta bloqueante. ¿Estamos? ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? Obviamente, cuando más viejo sea el paciente, la edad es un factor fundamental. El inicio abrupto de la presentación, que esté asociado a un infarto agudo de miocardio, que tenga alteración o compromiso de las arterias renales, que el paciente venga en shock, obviamente, y que el paciente tenga alguna comorbilidad subyacente, el paciente POC, diabético, paciente con cáncer o con alguna inmunopresupresión, esos son de mal pronóstico, obviamente. ¿Estamos? Muy bien. Son las 2 menos 10. Esto es lo siguiente, chicos. A mí me queda una clase más para dar la semana que viene. Ahora tenemos que hablar de toda enfermedad vascular periférica. Yo ya le voy a decir cuántas... A ver. Deme un segundito. Me quedan 20 diapositivas para hablar de enfermedad vascular periférica. Yo le dejo a ustedes la elección. Si quieren, damos enfermedad vascular periférica, o si no, completamos en la próxima clase, que es más cortita, TEP y hipertensión pulmonar. Ustedes me dicen, chicos. Quedan 5 minutos. Para la próxima. Nosotros tenemos práctica La ahora. próxima. Dale, chicos. Gracias. Me dejaron 10 minutos para almorzar y volver al consultorio. Estamos, chicos. Bueno, espero... Vamos a descontar el horario, doctor, ¿eh? Con usted. Bueno. Igual yo me tengo que desquitar de varias cosas, Voy a quedar tranquilo, Bien. Sisman, voy y Neverton van a hacer los asadores, ya te digo.